Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta parte de la clase 8 de mi curso gratis de manicuría desde cero. Vamos a continuar con uñas esculpidas en gel de construcción con tip. En la parte 1 hicimos punta cuadrada con estilo natural. En la parte 2, uña con punta coffin. En la clase 3 vimos punta almendra y estileto. Y en esta vamos a hacer punta redondeada con un largo de uña más cortito a los anteriores. Como en las clases anteriores, vamos a partir de un tip cuadrado, pero en este caso voy a hacer los cortes más a ojo. No voy a usar el fibrón para guiarme, porque como les digo, no suelo hacerlo ya a esta altura, pero se los enseñé en 2 videos de las puntas que me parecía que les iba a servir más. Esta es mucho más sencilla porque simplemente tenemos que darle una forma redondeada a la uña. Y lo que suelo hacer yo cuando me piden este tipo de uña es, igual que como les dije en todos los videos, con el cortatip corto el tip bastante, un poco más largo del largo que la clienta me pide, porque quizás no nos estamos entendiendo bien en el largo que ella quiere. Y una vez que yo ya corto el tip, si la clienta lo quiere más largo, voy a tener que removerlo, preparar la uña otra vez y volverle a pegar otro tip. Entonces siempre cortarlo un poquito más largo. Una vez que lo corto, hago los cortes con el alicate de los laterales para darle la formita. Y la hago como si fuera una punta almendra, pero más cortita. Y ahí le pregunto a la clienta si el largo está bien o si lo quiere más corto. Lógicamente, como yo lo dejo un poco más largo, la clienta suele decir que lo quiere más corto. A mí me viene bárbaro para limar esa puntita de uña almendra que le había dejado y lograr el redondeado perfecto. Es como un jueguito que hago para ir entendiendo qué es lo que busca la clienta en sus uñas. Entonces, una vez que tengo la forma, ya tenemos la uña natural preparada, pulo el tip con una lima esponja o con el bloque pulidor, retiro el polvillo de la limada, paso la gasita con alcohol, en todos los servicios es igual. Y ahora voy a usar gel de construcción clear, o sea, el transparente, ¿sí? Porque en esta se me ocurrió agregarles, para enseñarles también, cómo pueden agregar glitters y decoraciones y encapsularlas dentro de la uña escultural en gel, aunque tengan tip, porque en este caso estoy usando un tip que es transparente también. Entonces, si por ejemplo la cliente quiere uñas de gel sin esmaltado, pero quiere un diseño, ustedes tienen que saber cómo encapsular, cómo agregar la decoración. Así que bueno, en este voy a agregar el primer, la base para semi, todos los pasos como hice en el primero, todo lo que tienen que hacer. En el segundo y en el tercer video me salteé algunos pasos porque, como ya les dije, estoy haciendo el video en una mano de práctica. Y cuando ustedes están practicando en manos de práctica, no les conviene poner ni primer ni base para semi, porque estarían gastando material al divino cohete. Entonces, esto yo se los muestro en algunos videos y en otros no, pero sí se los especifico para que no se olviden. Pero ya les digo, no lo muestro en todos porque estoy gastando material al cuerpo. Acá les muestro el gel que voy a usar, es súper transparente. Y como es una uña cortita y vamos a hacer de cuenta que mi clienta me pidió uñas con aspecto natural, ¿sí? Que no las quiere muy gruesas, que no las quiere muy anchas, que quiere un diseño dentro del esculpido encapsulado para que sean todavía más naturales este estilo de uñas, es decir, que no sea una cosa tosca y grande. Entonces voy a usar la técnica del primer video, es decir, aplico el producto en el área media, en donde están las anclas de tensión, donde debería estar el peralte, y lo barro hacia punta. Agrego otra perla en el mismo lugar y lo barro hacia área de cutícula. Esto lo voy haciendo, les voy a repetir esto que me parece importante, con movimientos circulares y barriendo el producto, ya que el gel de construcción se mueve súper fácil y tiende a autonivelarse.
Acá estoy eligiendo, bueno, la clienta está eligiendo, vamos a hacer de cuenta que mi clienta, como le pusieron las chicas del curso a mi manito se llama Pande, por pandemia, porque estamos haciendo el curso en pandemia y mi manito llegó en pandemia. Así que bueno, les presento a Pande. Mi clienta Pande eligió que le ponga estos glitters, sobre todo en la punta, y que se lo extienda un poquito hacia área de cutícula. Entonces yo aprovecho este glitter para tapar un poquito esa unión, ya que estoy usando gel color cristal, o sea el transparente. Voy a tapar un poquito con el glitter esa unión que quedó entre la uña natural y el tip, que obviamente como es transparente el gel se ve. En estas decoraciones, además de dejarle la uña súper hermosa, me ayudo para tapar eso y que quede mucho más hermosa. Así que uso este pincelito para espolvorear un poquito de este glitter que eligió Pande para su uña. Y si se fijan, yo no saqué la capa de inhibición de oxígeno que queda en el gel una vez que lo curé, sino que la usé para que se adhiera el glitter. Y ahora sí, con una buena perla de gel de construcción transparente, voy a cubrir toda esa decoración que ya me quedó pegadita. No necesité ni ponerle base para semi, ni top coat fresco, ni ningún otro adherente porque el gel ya tiene. Esto que se salió, no hay problema. Lo único que hay que tener en cuenta es que no vayamos a meter ese pincel a el frasquito con el gel de construcción porque contaminamos todo el gel. Hay que limpiarlo muy bien antes de volver a meterlo en el frasquito del gel. Pero como yo ya terminé mi aplicación, lo limpio y lo guardo. Y ahora sí, lo llevo a cabina. Y así tenemos una punta distinta, una técnica distinta, un diseño distinto, ¿sí?, a todos los anteriores, pero usando lo mismo, usando gel de construcción, usando tips, y estamos haciendo uñas esculturales. Entonces, ¿por qué me tomé el tiempo de hacer este video súper extenso, con tanto detalle, dividirlo en 4 partes, etcétera, etcétera? Porque todo el tiempo recibo mensajes de esto no me sale, esto me cuesta un montón, nunca voy a poder hacer una uña escultural. Y no es que a mí me resulte más fácil que a vos, es que yo busco por ahí la forma de hacer que me resulte más fácil. Me las ingenio para encontrar una técnica, para darle la vuelta. Acá no hay una sola forma de hacer las cosas. Sí, obviamente hay pasos que hay que seguir dependiendo cada producto, pero vos teniendo en cuenta esos pasos y aprendiendo bien el orden de esos pasos, como por ejemplo poner primer antes de la base y poner la base antes del gel, ese tipo de cosas sí las tenés que cumplir a rajatabla. Pero después, ¿cómo vayas a hacer tu aplicación? Eso depende de vos. Entonces, lo que yo te muestro es todas las formas en las que fui variando a lo largo de mi tiempo en el mundo de las uñas. Y no te creas que fui usando una y luego otra y luego otra y luego otra, sino que más bien fui incorporando nuevas técnicas. Y depende de la clienta, depende del caso, depende del diseño que vayamos a hacer, uso una u otra. Entonces, me parece bueno explicarte diferentes formas, porque quizás a vos, si yo te explico una sola forma y esa no te sale, ya te agarra el ataque y te frustras. Entonces, mi objetivo es que no te pase eso. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal. Si querés ser parte de mi curso online en el grupo privado, mandame un mensajito por redes sociales. Me podés seguir en las redes sociales por Facebook, por Instagram, por TikTok. Acá abajo en la cajita de descripción están los enlaces a todo. Y también mi contacto de Gmail por cualquier cosa que quieras escribirme.
Así que bueno, no te pierdas la próxima clase que va a ser de uñas gelificadas o en gel esculpidas con formas para escultura, es decir, con los moldes de papel, con las formas de papel, las que tienen guías y numeritos. Y ahí vamos a hablar bastante sobre cómo ponerlos, sobre si hay que cortar o no hay que cortar, sobre cuánto producto hay que poner, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te adelanto más, no te spoileo nada. Suscríbete al canal y no te lo pierdas. ¡Chao! Y por último lo que voy a hacer es ponerle top coat.